Bien, continuando con configuración electrónica, entonces vemos en esta diapositiva distintos elementos con los electrones a ubicar y cómo quedaría la configuración electrónica realizada a través de diagramas de orbitales y por último en la última columna la configuración electrónica. Entonces, fíjense, por ejemplo, para el litio que ubicamos 3 electrones, ¿cómo nos quedaría? En el diagrama de orbitales, en el primer nivel, vamos a ubicar 2 electrones y esos electrones van a tener espines opuestos, como lo indicamos con flechas opuestas, ¿sí? Y pasamos al segundo nivel, ya que el primer nivel está completo, y en los orbitales S, en el segundo nivel, ubicamos el último electrón. ¿Cómo nos quedaría la configuración electrónica? 1s2, 2s1. Y así pueden practicar para los distintos elementos que se muestran aquí. Bien. Muchas veces nos pueden pedir lo que es la configuración electrónica abreviada. Para esto, lo que vamos a utilizar es lo que se denomina el centro de gas noble, que se muestra entre corchetes, el símbolo del gas noble que antecede al elemento a considerar, seguido por los subniveles superiores llenos que ocupan los niveles más externos. Por ejemplo, para el caso del oxígeno, que tiene un número atómico de 8, por lo tanto en estado fundamental va a tener 8 electrones, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p4. ¿Cómo podemos abreviar esta configuración electrónica? Reemplazando 1s2 por el helio, porque el helio tiene una configuración electrónica de igual a 1s2. Entonces la configuración electrónica abreviada para el oxígeno nos quedaría entre corchetes el símbolo del helio, que es H mayúscula, E minúscula, y luego 2s2, 2p4. Si vamos, por ejemplo, para el caso del bromo, que tiene un Z de 35, es decir, que tenemos que ubicar en estado fundamental 35 electrones, ¿sí? La configuración electrónica nos quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Con lo cual ubicamos los 35 electrones. ¿Cómo quedaría la configuración electrónica abreviada? Lo que está en celeste muestra que es la configuración electrónica del gas noble argón. Entonces vamos a poner el símbolo del argón entre corchetes y luego lo que resta de la configuración electrónica, es decir, 4s2, 3d10, 4p5, ¿sí? Esa configuración electrónica más externa corresponde a lo que antes se llamaba electrones de valencia, es decir, los electrones que va a poner en juego un elemento al combinarse químicamente. Bien. ¿Cómo hacemos con las configuraciones electrónicas de iones? Entonces, la idea es que ustedes se posicionen en el elemento en estado fundamental. Y luego deben recordar que si estamos en presencia de cationes es porque se han perdido electrones, ¿sí? ¿Cuántos electrones se perdieron? Va a depender de la carga del catión. Y por el otro lado, los aniones, recuerden que son átomos o conjuntos de átomos que han ganado electrones, ¿sí? Y la carga del
anión va a depender de la cantidad de electrones que ganó. Entonces, fíjense, por ejemplo, para el caso del estroncio, del catión estroncio, tiene dos cargas positivas, entonces, y nos dan el Z. El Z del estroncio es 38, ¿sí? Entonces, nos posicionamos a hacer la configuración electrónica del elemento en estado fundamental, que se las muestra aquí, ¿sí? Es decir, que termina en 5s2. Y fíjense, la configuración electrónica para el catión es que ha perdido estos dos electrones. Y queda con ¿qué? Con una configuración electrónica externa de cadmio. Esto lo vamos a ver mejor en enlaces químicos. Bien. Y si vemos, por ejemplo, para el caso de un anión como es el cloruro, fíjense que el cloro al ganar un electrón forma el anión cloruro con una carga negativa. Entonces, si hacemos la configuración electrónica en el estado fundamental del cloro, tenemos que ubicar 17 electrones. Nos quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Mientras que para el cloruro, ¿qué pasó? Ganó un electrón. Entonces, fíjense que en vez de ser 3p5 es 3p6. Nuevamente aquí, esta estructura externa de 8 electrones es muy estable, ¿sí? Entonces, normalmente los elementos lo que van a hacer es tratar de alcanzar esa estructura externa de 8 electrones. Bien. Y por último vamos a ver lo que son las especies isoelectrónicas, que son especies que contienen la misma cantidad de electrones. Y acá tienen un ejemplo para las distintas especies que se muestran en estas diapositivas. Todas son especies isoelectrónicas. ¿Por qué? Porque tienen la misma configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6. Y pueden hacer la configuración para cada uno de esos elementos que les muestran ahí o iones. Bien. Por último, ¿sí? Los elementos químicos se pueden clasificar en base a su configuración electrónica. Entonces, los elementos representativos son aquellos que tienen el último nivel de energía ocupado incompleto y el último electrón que uno ubica en la configuración electrónica va a caer en orbitales S o P del último nivel. Entonces, ¿cómo los identificamos a los elementos representativos en la tabla periódica? Con la letra A. Y vamos a tener los elementos representativos del bloque S, son los que están bien a la izquierda en la tabla periódica, y es el grupo 1A y 2A. Y luego tenemos los elementos representativos del bloque P. ¿Eso por qué bloque P? Porque el último electrón que uno ubicó en la configuración electrónica cae en orbitales P. Por eso es bloque P. Y este bloque P empieza en el grupo representativo 3A, luego va a estar el 4A, el 5A, el 6A y el 7A. Otro tipo de elementos que tenemos son los elementos de transición que se ubican en la parte central de la tabla. Hablamos del bloque D. ¿Y eso por qué? Porque el electrón diferenciador va a caer en orbitales D del penúltimo nivel de energía ocupado.
para los elementos de transición se caracterizan por tener los últimos dos niveles de energía incompletos. Bien, y están acá, en la tabla periódica, bien en el centro. Y en la parte inferior, fíjense que tenemos el grupo de elementos de transición interna y el electrón diferenciador va a caer en orbitales F del antepenúltimo nivel de energía ocupado. Estos elementos de transición interna se caracterizan por tener los últimos tres niveles de energía incompletos. Y se los denomina lantánidos y actínidos. Acá no lo vemos, pero bien a la derecha en la tabla periódica tenemos el grupo de los gases nobles, que la característica que tienen es que el último nivel se encuentra completo y tiene la estructura de NS2, NS6, es decir, 8 electrones en el último nivel, con la excepción del helio, que es 1s2. Bueno, y con esto terminamos lo que es tabla periódica, configuración electrónica y tabla periódica. Recuerden que cuando uno hace la configuración de un elemento, los datos que sacamos a partir de la configuración electrónica nos van a permitir ubicar ese elemento en la tabla periódica. Después lo vamos a ver más detenidamente con la parte del taller.